Hola Bristol, hola Chile, hola México, hola América Latina, hola todo el mundo. Babi, Claudio, Chiris y Becerra, sus podcasteros de confianza en los Millennials, sí hablan de política. Hola a todos, el día de hoy es un episodio muy especial. Nos acompaña Cristian Bastías, el cual nos va a hablar del tema mapuche, no solo de eso, sino además su experiencia sobre este tema y cómo se relaciona con la geología y en realidad con varias áreas de las ciencias. Pero además es un capítulo donde solamente hay participantes chilenos, lo cual nos permite adentrarnos en una cultura que muchos de nosotros a lo mejor estamos distantes. Sin embargo, yo creo que podemos encontrar muchas similitudes. Quédense con nosotros, escúchenlo hasta el final y sobre todo, por favor, compartan este episodio y compartan sus ideas que les dieron cuando lo escucharon. Comenzamos. Hola a todos, aquí estamos en nuestro podcast Los Millennials sí hablan de política. Yo soy Claudio. Yo soy Babi. Yo soy Chiris. Y en el episodio de hoy día vamos a empezar a hablar de temas sociales y de temas territoriales. Terminamos con nuestro módulo de educación. Vamos a tener 4 episodios respecto a temáticas sociales con 4 invitados diferentes. Y vamos a empezar con un tema presente a lo largo de la historia chilena y latinoamericana, y en particular en la historia chilena sobre el tema mapuche. Y para esto invitamos hoy a nuestro colega, compañero, a Cristian Bastías. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Claudio, hola chiquillo. Estoy bien, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ti, Cristian, por haberla aceptado. Nosotros llegamos a Cristian porque, al igual que Bárbara y Chiris, Cristian es geólogo y probablemente sea uno de los geólogos de la Universidad de Chile en que su memoria de título ha sido de las más connotadas en el último tiempo, porque Cristian se autoimpuso un desafío que fue no menor, que fue intentar relacionar los mundos de la geología, digámoslo, occidental, con la cosmovisión mapuche. Entonces, para introducir a nuestra audiencia, Cristian, ¿nos podrías contar cómo fue ese viaje respecto a intentar introducir la cosmovisión mapuche desde una perspectiva geológica o viceversa? Intentar introducir la geología a partir de la cosmovisión mapuche. Ya. Quizás un poco largo la forma en cómo se desarrolló, pero voy a tratar de resumirlo en pocos minutos. Bueno, el tema como tal, como la memoria de título o la tesis fue en sí en el 2017, cuando inscribí el ramo, ¿ya? Para lo que es la tesis. Pero el tema de por sí surgió desde mucho antes, ¿ya? Si me pongo como de cuándo fue el interés genuino en el tema mapuche, fue desde más o menos 2012, ¿ya? Cuando busqué una asociación indígena en el cual inscribirme en el cual asociarme para poder entender cosas, ¿ya? Algo que promueve la CONADI o la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena acá en el país, ¿ya? Que promueve que la gente con algún tipo de ascendencia indígena se asocie a alguna asociación indígena, ¿ya? En ciudad, por ejemplo, en Santiago o en el sur, ¿ya? Ahora bien, si es por un tema de cuando empecé a escuchar el tema mapuche, fue básicamente desde que nací, más o menos, que mi madre en este caso es buena para contar relatos que muchas veces ella ya lo ha contado otras veces, ¿ya? Ella ha contado esos relatos casi sin ninguna variación, muchas veces el mismo relato, ¿ya? De cosas de su niñez o cosas que le contaron o cosas que escuchó, ¿ya? O que vivió, ¿ya?
y yo suponía que esas cosas, yo pensaba que pasaban aquí solamente aquí en mi entorno familiar, ¿ya? Pero me he encontrado de que en realidad en el tema mapuche, en este caso en la asociación indígena a la cual pertenezco, el Tripayantú de la comuna de Maipú, o en otras asociaciones en la cual he sido invitado individualmente o en conjunto con la asociación a otras partes de Santiago, eh, es la dinámica la misma. La gente va contando cosas que le pasaron cuando era niño o cuando alguna anécdota cuando le pasó de adulto. Y a veces la misma gente más joven dice, oye, pero si ya eso ya lo contaste cuántas veces ya, pero la gente dice, oye, pero deja, él no lo escuchaba antes. Entonces, eh, esa dinámica de por sí existe y me imagino con lo que sé del tema mapuche, y yo siento que no soy experto, yo he ido aprendiendo cosas y no creo que termine de aprender cosas, ¿ya? Sobre el tema mapuche, pero esa dinámica, eh, esa dinámica existe, de que la gente va contándolo reiterativamente algo que le pasó o algo que le sucedió, ¿ya? Y no he encontrado modificaciones en otras partes del sur o en otra parte de Santiago, es pues casi como un patrón, ¿ya? Y bueno, eh, como decía Claudio, cómo se dio el tema de la tesis, de la memoria. Bueno, yo tenía, yo tenía interés por aprender tema mapuche como tal, ¿ya? Iba a talleres de Mapuzungún, que es el idioma mapuche, o iba a talleres de cosmovisión, o me quedaba en los almuerzos de la asociación, o la once de la asociación también, porque también hacían once una vez al mes, para que la gente conversara algo, no solamente algún tipo de organización, sino conversar cosas. Realmente no había mucha gente joven, era siempre gente sobre los 40, 50 o 60 años, ¿ya? Y bueno, esa dinámica se siguió continuando hasta más o menos el 2017, ¿ya? Que fue más o menos el tiempo en el cual tenía que inscribir un tema para el tema de la tesis, ¿ya? Bueno, yo tenía la curiosidad por de alguna forma mezclar quizás los conocimientos mapuche con lo que estudia en la geología. Ya, eso no fue de inmediato como uno podría pensar, sino que me acuerdo que en el terreno de geología estructural, ¿ya? El profesor Marcelo Farías consultó en el último día de terreno, más o menos a las 12, una de la madrugada más o menos, mientras los alumnos estaban haciendo una tertulia como último día de terreno, ¿ya? Con un asado y haciendo algunos bailes, ¿ya? Entre compañeros. Le preguntaba a los alumnos qué querían seguir, ¿ya? Y muchos hablaban sobre hidrogeología, ¿ya? Y creo que todavía sí es algo que pega fuerte en la geología. Otros hablaban de geología económica, ¿ya? Que también se repitió esa conversación en el terreno de geología económica. Con, y, y otros comentaban que querían quizás seguir estudiando más, pero todo enmarcado en la geología. Y cuando me llegó mi turno, ¿cierto?, de contestar, yo mencioné que quería entender el tema mapuche con la geología, ¿ya? Y desentoné en toda la conversación de los compañeros de los que eran de geología estructural y geología de Chile. Y
y quedó un poco extrañado Marcelo Faría sobre eso que comenté, ¿ya? Y bueno, en los demás terrenos, los últimos terrenos de la carrera de geología, eh, cuando preguntó, por ejemplo, Fernando Barra de Geología Económica, o cuando preguntó el profesor Castelli en Campo 2, eh, más o menos pasaba algo parecido. Los chiquillos comentaban de que querían estudiar hidrogeología o geología económica, o querían mapear, o cosas así, y yo con ese comentario desentonaba. Pero eso también le llamaban un poco atención a estos profes, ¿ya? Le llamaban un poco atención ese comentario que hacía. Bueno, cuando busqué un profesor guía para el tema memoria, tampoco llegué al tiro, sino que eh, conversé con 3 profesores, ¿ya? Que eran Luisa Pinto, Canatelli y Marcelo Faría. Ahora, Marcelo Faría y Luisa Pinto me comentaron de que posiblemente, que no estaban seguros, posiblemente le podría interesar esto a Reinaldo Charrier, ¿ya? Que fue docente de ellos cuando ellos están en pregrado. Y cuando fui a conversar con él, ya sería la cuarta oportunidad, yo no iba muy esperanzado, ¿ya? Yo decía, como me comentan compañeros de la carrera o otros docentes que decían de que esto era de ciencias sociales, o como sociología o antropología, yo decía, bueno, si no resulta aquí, buscaré un tema más normal. Esa vez conversé con él, la conversación no fue corta, fue más o menos larga, fueron de unas 2 horas más o menos en esa oportunidad. Que, que él me planteaba sus dudas sobre el tema y yo le conversaba más o menos la idea que tenía sobre cómo se podría hacer, ¿ya? Y bueno, así se fue gestando el tema. Él aceptó ser mi profesor guía, aunque quizás con cierto reparo, porque no había, como él contaba, no había precedentes sobre el tema. Que él no conocía que en Chile se hubiera dado un tema así. Y bueno, él posiblemente habrá conversado con otro colega de él, ¿ya? Sobre que tenía un estudiante que tenía esa curiosidad o esa línea de pensamiento, y así se fue formando la comisión, ¿ya? Se integró Francisco Hervé, y casi al mismo tiempo se integró después Luis Aguirre, ¿ya? Oye, Cristian, ¿Mm? en este trabajo que hiciste, ¿cuál crees tú que cuál es tu principal aporte o cuáles son las principales conclusiones a las que llegaste? ¿Cuál crees que es lo que debiera conocer el resto de la audiencia que es tu Ah, aporte de esta eh, investigación? la mejor lección o mejor conclusión de lo que hice fue de que la conversación, ya, al final uno puede resumir de esa forma, la conversación, el Nutram, el mito, que si uno lo traduce es Nutram, y Nutram se traduce como conversación. Entonces, la conversación como tema de adquirir conocimiento es súper fuerte, ¿ya? Que, que así se transmite conocimiento, ¿ya? Y lo que vio alguien en su momento, ¿cierto? Lo que vio alguien, lo entendió con lo que conocía del mundo, ¿ya? Bueno, uno puede quizá ir un poco más atrás, no muchas décadas atrás en Chile, pero eh, eh, esa persona que vio algún fenómeno geológico, ¿cierto? Alguna remoción en masa, alguna vivencia volcánica, alguna vivencia con algún tornado, alguna tromba marina, lo habló y lo conversó con lo que conocía. Y lo que conocía, uno puede decirlo ahora como folclore, ¿ya? Lo conocía de esa forma, ¿ya? Y bueno, hoy día, otros geólogos, yo mismo, otros geólogos pueden
hacer ese ejercicio, ¿cierto? Ya después de lo que suceda con la pandemia, puede hacer el ejercicio de conversar con gente, con sus mismos familiares, ¿ya? Con algún vecino, ¿cierto? Y posiblemente algunos, todos o algunos de relatos tenga alguna connotación con la geología, ¿ya? Y que ellos lo van a contar con el conocimiento que tenían ellos en su momento, ¿ya? Ahora, ese fue más o menos el planteamiento de la tesis, de que el mito y leyenda tiene su componente en algo real, ¿ya? Algo que sucedió, algo que afectó de alguna forma a una persona. Y como la afectó, la fue narrando como una forma de prevención, ¿ya? De que no te acerques, no sé, cuando el mar hace cierto movimiento, cuando se recoge, busca un lugar alto para que no te lleve el agua, ¿ya? Que eso pasó en el 60, y en el 2010 también pasó eso, de que en las localidades cercanas y de Puerto Saavedra, esos alrededores, la gente no esperó el comunicado oficial de este caso la ONEMI. De hecho, creo que aún sigue siendo discutido de que habían dado el aviso de que no era peligroso lo que pasó el terremoto para el 2010, por ejemplo, pero sin embargo sí se dio un tsunami, ¿cierto? Un maremoto y mucha gente que desestimó, o sea, o hizo caso al comentario del gobierno, murió en lo que pasó en esos días. Pero la gente de alrededor de Puerto Saavedra o por esos sectores que son como tierra mapuche, ¿ya? Igual mapu, no hizo caso a ese comentario, ¿cierto? Del oficial, y por prevención nomás se fue hacia los cerros cercanos a sus lugares de domicilio. Y así es como ellos mismos se salvaron de lo que fue el tsunami. Y de nuevo, repito, pasó en el 60, que era lo más reciente, y volvió a pasar de nuevo en el 2010. ¿Ya? Entonces, esa experiencia de lo que te cuenta alguna persona mayor, generalmente algún familiar, o que también puede ser algún vecino, ¿ya? O algún conocido por algún tipo de actividad, eso es algo valioso que puede ser usado como dato para lo que son las ciencias más exactas, ¿cierto? O más naturales como la geología, ¿ya? Yo creo que ese es lo que voy a comentar. ¿Dime? Justamente respecto a lo que estás diciendo ahora, me parecería quizás interesante también contextualizar para los auditores que no son chilenos, o incluso para nosotros también, para nosotros mismos, contextualizar un poco, por ejemplo, a grandes rasgos la cultura mapuche, y dentro de eso mencionando también quizás las áreas en las cuales se expandieron su territorio, cómo eso ha variado hasta el día de hoy, para entender precisamente de qué manera les afecta o cómo ellos reflejan la geología, como tú lo has descrito en este momento, ligado directamente al área que ellos han abarcado. Por ejemplo, cómo han estado en contacto con el volcanismo, o como tú has relatado ahora respecto a las zonas propensas a tsunami. Eso tiene que ver mucho con el área que ellos han ocupado, pero quizás sería bueno que lo contextualizáramos para nuestros auditores. Ya, bueno, el tema de distribución territorial ¿cierto? De la gente del pueblo mapuche es algo que voy a contarlo como yo lo entiendo, ya, porque eso es siempre tema de discusión para en lo que son las ciencias sociales, ¿ya? Un antropólogo o un sociólogo quizá lo podría comentar con mayor propiedad, ¿ya? Pero si uno se va, por ejemplo, a la toponimia, que cualquier persona eso lo puede estudiar, ¿ya? La toponimia, que son los nombres de lugares, hay muchos nombres de lugares de Santiago o de regiones cercanas, de la región de Valparaíso, de O'Higgins o de Mar Sur, que tienen nombre indígena, ¿ya? Y no solamente
bueno, o su raíz tiene que ver con algún relato indígena, ¿ya? Por eso tal cerro tiene tal nombre, o la gente lo llamaba de tal forma no sé, por alguna coloración del cerro, o porque ahí, no sé, hubo un asesinato, porque en tal lugar la gente, por ejemplo, lo plantaba algún tipo de alimento, algún tipo de cereal, ¿ya? Como el maíz, ¿ya? Y todos esos nombres dan luces, bueno, si uno lo estudiara como geólogo, pueden dar luces sobre algún tipo de litología o algún comportamiento del suelo, ¿ya? Si uno lo quiere ver de esa forma. Porque si uno lo tira para el lado lingüístico, un lingüista podría argumentar posiblemente la deformación de la lengua a través del tiempo, ¿ya? Que ese va a ser su interés, ¿ya? O si, por ejemplo, lo estudiara no sé, algún ingeniero, por ejemplo, con temas de edificaciones, posiblemente si escucha que tal cerro significa, no sé, por el cerro tiene algún nombre indígena que signifique blando, aquí estoy suponiendo cosas. Posiblemente el suelo es de mala calidad para sostener alguna edificación alta, ¿ya? Uno podría ocupar lo que estoy diciendo es que uno podría ocupar de múltiples formas el estudio toponímico, ¿ya? Bueno, yo lo hice de este lado de la geología, y ese fue un aspecto de lo que hice en lo que hice, fue mi memoria. Y bueno, el ejemplo que siempre que he dado en alguna charla o en alguna conversación con colegas, el Santa Lucía, que de hecho el cerro que tenemos más cerca acá, o uno de los más conocidos acá en Santiago. Y el Santa Lucía, también muchos lo han recorrido, no sé, es un muy buen ejemplo, ¿ya? El cerro de por sí, ¿cierto? Es como un parque, ¿cierto? Es como una plaza, si uno lo quiere ver de esa forma. Y mientras uno va subiendo hacia la cima del Santa Lucía, uno va viendo que pierde vegetación y va encontrando más roca dura en su propia construcción, en su propia construcción como cerro. Y bueno, en ciertos sectores del cerro se ven rocas con algún aspecto prismático, ¿ya? De alguna forma poligonal, ¿ya? Puede ser de seis lados, ¿cierto? Un hexágono, puede ser de 5 lados, de 4 lados, ¿ya? Y que estos se ven como un prisma que van en cierta ladera del cerro antes de llegar a la cima, ¿ya? Que un geólogo lo podría comentar eso como un basalto columnar, ¿ya? Que en la antigüedad, hace mucho tiempo, el Santa Lucía era alguna manifestación volcánica de lo que fue Santiago en algún tiempo muy, muy, muy en el pasado, ¿ya? Pero si uno va al nombre, por ejemplo, ¿ya? Antes de ser como parque en la actualidad, el cerro Santa Lucía, el Huelén, como le decían antes, era un cerro desprovisto de vegetación, ¿ya? Desprovisto y la idea de ser convertido en parque urbano fue en parte una idea del intendente de finales del siglo XIX, Benjamín Vicuña Maquena, para tratar de convertir a Santiago en una especie de París, ¿ya? París sudamericano, ¿ya? Y él en sus textos, que están disponibles en línea, ¿ya? Si uno busca en la Biblioteca Nacional o en la página de Memoria Chilena, uno puede ver los comentarios que hacía Benjamín Vicuña sobre por qué los indígenas de Santiago, él lo decía mapuche, pero por qué los indígenas de Santiago le tenían un nombre tan feo al cerro, ¿ya? Si era tan lindo el cerro, él tratando de promocionarlo como parque urbano, ¿ya? El Hualén. Y muchos lingüistas o gente de ciencias sociales han planteado de que es quechua, ¿ya? El quechua o inca el nombre de Hualén el Cerro. Pero en la misma texto que facilita la Biblioteca Nacional en línea, hay un texto de un misionero jesuita, ¿ya? Que es Andrés Febre, de 1765, en su diccionario, que era el diccionario del Chili Dungun. Ahí él no le puso Mapuzungun, sino que sale escrito como Chili Dungun, o el idioma de Chile, ¿ya? Que Huelén se entendía como
como maldad, desgracia, averías o palabras con ese tipo de connotación, ¿ya? Que posiblemente en su momento le molestó mucho a Benjamín Vicuña Maquena, ¿ya? Que tuviera ese significado. Ya, ahora, bueno, ese fue un planteamiento de la tesis, no es que esté demostrado ya, pero el planteamiento es el siguiente, que muchos sociólogos o antropólogos que han estudiado, por ejemplo, la agricultura mapuche, han mencionado de que la gente mapuche plantaba en claro de bosque o en pendiente de cerro con humedad. Bueno, eso, por ejemplo, pasó mucho entre el Cerro Blanco y el Cerro San Cristóbal, el Tupahue. Y si ahí, por ejemplo, Cristian, Claudio o tu misma Bárbara, si han pasado por el metro de Cerro Blanco, van a ver que hay una maqueta de gente plantando cosas, ¿ya? Y justamente en lo que ahora es la avenida Recoleta, ¿ya? Y bueno, la razón de eso es porque la humedad, ¿cierto? El agua transmitida por la fractura del San Cristóbal o la fractura del Cerro Blanco, esa agua se canalizaba hacia lo que es ahora la avenida, ¿ya? Y por eso la gente plantaba en ese sector, ¿ya? Porque estaba provisto de humedad. Cosa muy distinta a lo que pasaba con el Santa Lucía, que por su propia constitución litológica y al no estar tan fracturado, por ejemplo, hacía de que no tuviera, por ejemplo, cobertura vegetal en sus inmediaciones. Y posiblemente por eso el nombre de Huelén se entendía o se traducía de esa forma, ¿ya? Y como le decía, yo creo que cualquier geólogo podría hacer ese ejercicio y se podría encontrar cosas interesantes. Cristian, tú nos has comentado sobre una de los aportes de tu memoria sería el conversar, en el fondo crear el nexo con las comunidades, quizá no necesariamente mapuche, sino de que los científicos se acerquen más a la comunidad. Pero finalmente tú con tu trabajo generas ineludiblemente un vínculo entre una disciplina que está normada desde una perspectiva muy occidental y positivista a una cosmovisión del pueblo indígena más numeroso que existe en Chile, al menos. ¿Cómo fue la otra perspectiva? ¿Qué opinan tus peñis respecto a tener un peñi metido en las ciencias exactas? ¿Cómo lo recibió tu comunidad, tu agrupación? Yo he encontrado opiniones a favor y en contra. Ya. Vamos a partir por lo bueno, ya bueno, vamos primero a limitarnos a lo que es la asociación Tipayanto, de que generalmente la gente que conforma el conglomerado, ¿cierto? Son gente mayor, son gente sobre los 40, 50, 60 años, ¿ya? No hay muchos jóvenes, aunque aparece mucha gente inscrita, pero no antes de la pandemia no iban a reuniones, habían siempre de las, no sé, 80 personas que están inscritas, siempre iban como 15, ¿ya? O 16. Bueno, yo era de esos porfiados, de esos 15, 16 que iba a la reunión. A las reuniones más o menos y se hacían de una vez al mes o a veces de forma extraordinaria 2 veces al mes, ¿ya? Y bueno, algunos ya me han manifestado que están contentos sobre que alguien esté acercando, haga ese ejercicio, y están contentos también que no sea, por ejemplo, un antropólogo o un sociólogo. Y aquí trato de decir por qué. Porque siempre he escuchado el comentario de que
va mucha gente joven a hacer algún trabajo con algún, por ejemplo, indígenas urbanos, en este caso sería la asociación que vayan todos de indígenas urbanos, ¿ya? Van a hacer algún tipo de entrevista, algún tipo de consulta, por un semestre o 2 semestres, y con el tiempo después, así como llegaron de repente, se van de repente, no aparecen más, ¿ya? Que en la Academia de las Ciencias Sociales se llama extractivismo epistemológico, ¿ya? Aparece en algún momento la gente por necesidad de hacer su tesis y después no vuelve, no. Lo que fue y sería. Quizá hay un poco, un poco distinto conmigo porque yo desde hacía muchos años participé en la asociación Tripayantú y me han hecho comentarios de que le gusta el tema y otras personas me decían que era malo porque acercaba el conocimiento indígena, que ya era poco, me decían algunos, lo acercaban a los Winca, a los no mapuche, y ellos podían usarlo para hacer algún tipo de algún tipo de negocio, ¿cierto? Uno lo puede decir como pyme, algún tipo de negocio y sin la participación de ellos, que es algo que también me lo ha manifestado hartas veces y bueno, también me pasó en el sur, en Cañete, de que había gente, ¿cierto? Uno de los peñis fue a mi defensa. Estaba muy contento de que hubiera hecho un tema así, ¿ya? Pero familiares de él me decían el mismo comentario que me pasó allá en Maipú, de que eso era conocimiento que iba a quedar para la universidad, para los Winca, ellos iban a vender ese conocimiento, ellos iban a hacer algún tipo de negocio y puros comentarios de esa forma. Acá mismo en la casa también tenía más o menos ya más variado, pero algunos tipos de esos comentarios. Ya. Padres comentaban de que por qué iba a ser un tema así, si debía ser, por ejemplo, un tema más que me dé algún tipo de futuro laboral, ¿ya? No sé, por minería. Generalmente lo que asocia con la geología, ¿cierto? El tema de la minería. Y que posiblemente haciendo una memoria con alguna minera me iba a facilitar encontrar trabajo con ellos a futuro. Eso era más o menos el pensamiento de mi padre. El pensamiento de mi madre era como de miedo, de que si hablo del tema mapuche me van a criticar en muchos lados, que me podían hasta pegar por el tema. También me pasaba mucho de que hay gente mapuche que tiene una especie de mapuchómetro, que verifican primero cuando uno dice que tiene ascendencia mapuche, en el caso por parte de mi mamá, pero pues también por parte de mi papá, como le sucedió a otras personas, la gente mayor, ¿ya? No solamente la de Payantú, sino de muchas partes de las cuales he ido en Santiago, en el sur, cuando uno dice que tiene ascendencia mapuche, te comienzan a hablar mapudungún, ¿ya? Y eso es para decir, usted no es mapuche porque no sabe hablar mapuzungún, ¿ya? Es como el primer filtro. También te preguntan si tienen apellido, ¿ya? Si uno tiene apellido castellano, te dice, no, usted no es mapuche. La misma gente mayor hace a veces esa discriminación. Y el tercer filtro que también me he encontrado es que pregunta si uno tiene tierra en el sur, ¿ya? Y si uno no tiene tierra, te dice, no, usted no es mapuche, ¿ya? Y ese comentario lo he escuchado un montón de veces. También tuve esos comentarios, como aún no sé hablar bien mapuzungún, no sé formar frases completas, ¿ya? Hay gente que mapuche me ha dicho que yo no soy mapuche, ¿ya? Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque esa quizás ha sido también una de mis dificultades en tratar de armar lo que fue mi tesis, que fue casi 2 años y medio, casi 3 años, tratando de armarlo. No sé, Chiri, si tú quieres preguntar algo. El tema mapuche da para mucho, muy complejo, pero tratando de ver algo que es más o menos contingente y relacionado a lo que tú has hablado, Cristian. 2 cosas. Uno es, ¿cuál crees tú que es la importancia para esto lo pregunto, viene de perogrullo un poco la respuesta, pero lo pregunto en consideración que hay muchos auditores
de otros países, de otros lados. ¿Cuál crees que es la importancia de valorar estos temas culturales y difundirlos también? Y lo que es más contingente estos tiempos es que nos estamos acercando a un plebiscito por una nueva constitución. Relacionarlo con cuál debiera ser el rol, qué debiera haber en esta nueva constitución para considerar a los pueblos indígenas que actualmente no están considerados en una constitución política. ¿Qué piensas tú al respecto, Cristian? El tema es súper atingente, porque ya estamos ya casi en víspera de lo que va a ser las votaciones para el plebiscito, ¿ya? Pero ahí también podríamos conversar de largo sobre cosas que yo he escuchado o sobre cosas que me han pasado, ¿ya? Sobre el tema mapuche. Ya, bueno, vamos para más hacia el tema legal, ¿ya? Que hasta donde yo lo comprendo, porque ahí posiblemente lo responde de mejor forma un cientista social. Pero hasta donde está en la constitución actual, el país se entiende como unitario, ¿ya? Unitario e indisoluble, ¿ya? Y aquí vamos a tener un poco lo que el tema unitario. Hay países, ¿cierto?, como Estados Unidos o países europeos de que están conformados por una multitud de estados, ¿ya? Se entiende que cuando están conformados por una multitud de estados o federalismo, da cabida a que se hagan políticas más locales, ¿cierto?, en cada uno de esas regiones o cada uno de esos estados, ¿ya? Lo cual está bien, o uno podría pensar de que esa quizás es una buena forma de gobierno, ¿cierto?, el federalismo. En el caso chileno, que hubo un intento de convertir el país como un estado federal, que fue a principios del siglo XIX, fue en los tantos intentos que hubo de darle algún tipo de orgánica al país, estaba esa idea de que quizá darle mayor cabida a intereses más locales o regionalistas. En el tema mapuche, hasta donde yo comprendo, de lo que yo he averiguado con todos estos años, también había una clase de federalización, ¿ya? Que eso quizá explica por qué los españoles nunca pudieron gobernar hacia el sur del país. Que, bueno, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en México, o lo que pasó, por ejemplo, en Perú, de que había un gobierno central, ¿ya? Y si uno derrocaba ese gobierno central, como que se tomaba el territorio de esa zona y lo convertía en un virreinato, hacia lo que era la frontera, o el río Biobío, el pueblo mapuche no tenía como un gobierno central de por sí, sino que habían puros gobiernos locales que muchas veces rivalizaban entre sí, por algún tipo, no sé, por algún tipo de recurso, ¿cierto? Y bueno, aquí quizás no le guste mucho quizás a las mujeres esta parte, ¿ya? Pero también es parte de la historia, que a veces los loncos mapuche iban hacia otros lof, ¿ya? O otros territorios mapuche a robarse las hijas de otros de esos loncos rivales, ¿ya? Como una forma de forzar alguna alianza militar, si uno quiere ponerlo de esa forma, ¿ya? Que uno lo conocen, por ejemplo, en la enseñanza básica, en la media, como el malón, ¿ya? Conocían malones los mapuches, o hacían malones los españoles después, en el sur. Ya, esta dinámica de no tener un gobierno central, ¿ya? Que puede ser desfavorable para algún tipo de acuerdo, ¿ya? Generalmente lo que uno busca cuando uno hace diplomacia, quizás fue bueno en su momento para mantener la independencia de Wallmapu, ¿ya? Porque si emisarios españoles que llegaron hacia el sur de la frontera, en este caso el río Biobío, cuando conversaban con algún cacique, ¿cierto?, o algún lonco hacia el sur, ellos no
posiblemente hacían paz, ¿ya? Pero esa paz no significaba que era paz con los otros que estaban alrededor, ¿ya? Entonces, las guerras, que eran guerras de guerrilla, continuaban, ¿ya? Y esa fue la dinámica que se mantuvo hasta lo que fue la independencia de Chile. Hubo un periodo tranquilo, ¿cierto? Que fue más o menos la mitad del siglo XIX, y ya a final del siglo XIX, cuando Chile ganó la Guerra del Pacífico, ¿cierto? Incorporó a su territorio nacional los territorios que eran de Bolivia y de Perú. Estaba la idea en el imaginario criollo de que si le ganaron a los peruanos y los bolivianos, ¿por qué no iban a ganar a la gente del sur? ¿Ya? Entonces, el mismo contingente militar que estuvo participando en la Guerra del Pacífico fue la que se envió al sur para incorporar definitivamente o anexar militarmente lo que era hasta ese entonces como tierra de nadie, ¿ya? Aunque era tierra de alguien, de gente mapuche en el sur, que tenía su propia forma de gobierno, ¿ya? Algo que también pasó en Argentina, casi de forma paralela, ¿ya? Acá en Chile se le conoce como la pacificación de la Araucanía, ¿ya? Y en el caso argentino se conoce como la campaña del desierto. Y hasta donde tengo comprendido, por lo menos en esa parte, fue casi como un movimiento de pinza, ¿ya? Desde el gobierno central de Buenos Aires, desplazaban contingente militar hacia lo que era el territorio del sur, ¿cierto? En la Patagonia, y desde el gobierno central de Santiago se mandaba contingente militar hacia lo que era la Araucanía, ¿ya? Entonces a la gente mapuche que estaba en el sector se le fue arrinconando hacia lo que fue la cordillera de los Andes, ¿ya? Por lo menos por casi 15 años, ¿ya? O 20 años más o menos, si uno quiere jugar con otros números. Y bueno, con lo que es el tema del plebiscito, yo me he encontrado comentario con amigos de que el tema, ellos dicen que netamente chileno, no sé por qué tienen que meter el tema indígena, el tema mapuche, es como casi consideran aprovechando a los mapuches de meter esta dinámica en la Constitución, ¿ya? Eso no han sido pocos comentarios, han sido varios comentarios, ¿ya? Que me lo han dicho, y bueno, yo a veces que he conversado sin enojarme, más o menos lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? Explicando eso, que le expliqué recién sobre esas dinámicas territoriales que hubieron en el pasado, ¿ya? Y sobre este tema de las tierras que pasan en el sur, y que explica en parte, no siempre, pero en parte el comportamiento social que ha pasado en estas últimas semanas en el sur, ¿ya? Es por la forma en cómo se dividió en lotes la tierra del sur, ¿ya? Después de la anexión militar, en el caso chileno. Desconozco cómo es el caso argentino, ¿ya? Pero en el caso chileno, a la gente se le entregó lotes de tierra bajo el nombre de los títulos de merced, ¿ya? Que ustedes lo podían buscar, o quien esté interesado lo podía buscar en la CONADI, en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ¿ya? Y bueno, muchos de estos títulos se hacían en cuero de animal, ¿cierto? Un cuero de vaca, o se hacían en telas, ¿ya? Y se firmaba cuál era la frontera de esos lotes, que serían la conformación de las futuras reducciones que se conocen hoy día, reducciones indígenas. Y los topógrafos o los ingenieros civiles que iban hacia el sur, que no conocían el sur, ¿ya? Cuando conocían estos loteos, ¿ya? Muchas veces se guiaban por los comentarios de la gente local, ¿ya? Que mi terreno va desde tal río o tal estero hasta otro estero, o va desde la prolongación de la punta de un cerro hasta otro cerro, ¿ya? Muchas de esa gente no hablaba español, entonces posiblemente lo entendían mal los ingenieros civiles o
o los topógrafos esas indicaciones, ¿ya? Entonces, muchos de esos loteos se superponían con otros, y también se superponían con las entregas de tierra a colonos europeos, suizos, alemanes, o también colonos chilenos, que fueron en Araucanía. Entonces, esos loteos que fueron mal dimensionados, se superponían con otros loteos que eran entregados a colonos, y ese es en cierta forma el germen, ¿ya? La explicación de por qué han habido tantos problemas en el sur, ¿ya? Ahora, esa es una explicación. Otra explicación es que uno por tener apellido indígena, o uno por tener acento indígena, no encontraban trabajo, ¿ya? La gente de nuestra edad, en décadas pasadas, o no encontraban oportunidades laborales en el mismo campo, en el sur, ¿ya? Porque las mejores tierras eran ocupadas por los descendientes de esos colonos que llegaron después, a finales del siglo XIX. Esas personas, al no tener algún futuro laboral en sus mismas tierras, ¿ya? Porque eran tierras con mal irrigación hídrica, o con mal, o desprovistas de vegetación arbórea, ¿ya? Buscaban algún tipo de trabajo en ciudades, ¿ya? Entonces hay mucha dinámica de desplazamiento, o dinámica campo-ciudad, en lo que es hasta casi lo que fue la reforma agraria, ¿ya? En los 60, 70, ¿ya? Que hubo un desplazamiento masivo de personas del campo hacia las ciudades, como Santiago, en la cual fueron conformando cordones, ¿cierto?, de insalubridad, por no tener alcantarillado o esas cosas. La gente se iban tomando terreno, y también, no sé, pues las mujeres, por ejemplo, encontraban mucho trabajo como nana, o como asistente doméstica, y los hombres encontraban mucho trabajo de panificador, de panadero, ¿ya? No encontraban otro tipo de trabajo, que posiblemente sí encontraban un chileno, o encontrar algún descendiente de esos colonos que llegaban hacia el sur, ¿ya? Que encontraban quizás trabajo más de más alto cargo o administrativo, ¿ya? Todas esas cosas que le voy mencionando explican, aunque no son las únicas explicaciones de por qué pasan esta dinámica de violencia en el sur, ¿ya? De parte de gente mapuche, o de parte de descendientes de colonos, ¿ya? Y bueno, se entiende de que si en la Constitución se permite el cambio de Estado nacional, que se entiende que el pueblo chileno es una sola nación, como se propone Estado plurinacional, ¿ya? Que siempre se menciona mucho a Bolivia en ese aspecto. Si se permite ese cambio, ¿cierto?, de palabra, entonces se tiene la creencia, o se tiene el sentimiento de que eso permitirá de que cosas que antes no se veían, ¿ya?, en el trato social, ahora se pueden manifestar y se pueden encauzar bajo alguna forma legal, ¿ya? Por eso muchos académicos mapuche, o gente que le interesa el tema mapuche, o de otros pueblos indígenas, como los changos o los segna, ¿ya? Se entiende de que ese cambio, ¿cierto?, de que sea Estado plurinacional, podría garantizar una mejor guía legal para resolver quizás temas que llevan décadas o casi siglos enterrados en el lodo legal. Más o menos de esa forma lo podría comentar. Babi, ¿tú tienes una última pregunta para Cristian? Sí, que me quedo dando vuelta un poco hace un rato atrás, como el escepticismo quizás también que existe respecto a los conocimientos de la cultura mapuche en este contexto. Por ejemplo, que tú yo creo que has dado muy buenos ejemplos respecto a cómo no se, más que nada, más que escepticismo, más que no, cómo no se consideran los conocimientos que ya hay
de parte que ya existían previamente de parte, en este caso, de la cultura mapuche, en el fondo una cultura que ya había generado ciertas observaciones y aplicaciones, incluso prácticas, en cuanto a fenómenos geológicos, fenómenos naturales en general. Ese escepticismo, no sé, por lo menos en mi opinión, creo que corresponde a una de las trabas, muchas veces de incorporar de manera más abierta las culturas de pueblos originarios. El hecho de, como tú también creo que comentaste también, en cuanto a cuando tú le presentas o invitas a gente a conocer, a informarse respecto a en este caso, la cultura mapuche, que tú invitaste a algunos de tus amigos a formar parte o a participar de estas reuniones, y uno se encuentra de repente con comentarios de que yo no creo en esas cosas, o yo no quiero creer en eso. Me parece importante quizás, o saber también tu opinión respecto a qué propondrías tú dentro del margen, por ejemplo, de la nueva Constitución, o fuera de él también, de cómo podría ser posible, ya sea en un mundo utópico o realista, el incluir la cultura, los conocimientos que ya vienen con la cultura mapuche, que ya se tienen, sin pasar o pasando por este filtro de escepticismo de la cultura actual, sobre todo, de que si no entra dentro de mis creencias propias que yo puedo tener bajo mi cultura personal, como que no lo acepto. Yo siento que esa dinámica se da mucho actualmente, como que si no lo creo, yo no lo apruebo, tampoco lo aprendo. ¿Cómo a ti se te ocurre alguna idea, por ejemplo, a través de la academia, por ejemplo, de incorporar estos conocimientos que ya tiene la cultura mapuche? A ver, ¿cómo se me ocurre? Sí, bueno, en un mundo ideal también puede ser. Quizás la forma más, la mejor forma, pero que también quizás la forma más lenta, ¿ya? Es la misma que estamos haciendo ahora, la conversación, ¿ya? Que a veces cuesta hacer la conversación, ¿ya? Porque alguno tiene cierto punto de vista que quiere defender, ¿ya? Ya sea por un tema laboral, ¿cierto? Quiere defender la postura de la empresa, o algún tema familiar, ¿cierto? Que quiere opinar sobre algún tema, pero la misma familia le recomienda que no diga sobre esos temas, ¿ya? O un sinfín de otra cosa que por el momento no se me ocurre, ¿ya? Pero la forma que a mí mejor se me ocurre es eso, pues, el conversar con el otro, ¿ya? Que también va a tener su propia forma de entender la realidad, ¿ya? Y posiblemente esos sean los obstáculos que tengan que salvar, ¿ya? Y la conversación de por sí no es un tema rápido, ¿ya? Uno tiene un tiempo en el cual se conoce con alguien, después de conocerse con esa persona o con ese grupo, buscan cosas afines, ¿cierto? Y mientras van buscando cosas afines, van encontrando cosas que no les gustan entre ambos, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, de ahí se puede tomar algún tipo de acuerdo, ¿ya? O no tomar un tipo de acuerdo, que también ha pasado, ¿ya? No es solamente el tema de ahora, ¿cierto? Es tema de hace muchos siglos atrás, quizás milenios atrás, ¿ya? Ahí quizás uno podría divagar un poco sobre eso, pero no sé, pues si uno va al tema del sur, netamente hacia el sur, conversar cuáles son las preocupaciones de los colonos, o sea, descendientes de colonos, no colonos, sino descendientes de colonos, ¿cierto? Alemanes, españoles, croatas, ¿ya? ¿Cuáles son sus preocupaciones sobre lo que está pasando en el sur? ¿Qué es lo que buscan ellos, ¿cierto? ¿Qué es lo que desean mantener o qué están dispuestos a ceder, ¿ya? Ahí lo mismo, la gente mapuche, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca mantener? ¿Qué es lo que busca ceder? ¿Qué es lo que podría ceder? O
o que directamente no va a transar, ¿ya? Son cosas que habría que tenerlas en cuenta, ¿ya? Que ambos grupos se conversaran, ¿ya? Entre sí, y ahí posible se encuentre una solución, pero quizá no para estos tiempos, ¿ya? Sino que pueden pasar décadas, ¿ya? No creo que siglos, pero quizás décadas en que algunas personas conversen entre ellos de distintos grupos, y después sean sus hijos los que conversen, y después quizás sean sus nietos los que conversen, ¿ya? Hasta que se llega a algunos acuerdos mínimos, ¿ya? Yo creo que esa es la única forma de la cual uno puede encontrar una solución, ¿ya? Ahora hay ejemplos, ¿ya? Que posiblemente ustedes hayan visto en redes sociales como Instagram, que en estos últimos días se reconoció que los pueblos changos es un pueblo que existe, ¿ya? Ya que se tomaba durante mucho tiempo en la enseñanza básica, se enseñaba de que el pueblo chango era uno de esos pueblos indígenas que existió pero desapareció, ¿ya? Y lo que yo tengo entendido, no hace muchos días de que se reconoció eso, que los descendientes son efectivamente un pueblo indígena distinto, ¿ya? Para mí el último pueblo indígena que fue reconocido fue el Coya, ¿ya? Que está como por la cuarta región, ¿ya? Ese estaba primero Diaguita, después estaban los Coyas. Ese fue el último que yo recuerdo que fue reconocido como tal, ¿ya? Y bueno, los descendientes de los Selknam, ¿ya? Que están en Puerto Edén, también buscan un reconocimiento legal, ¿ya? De que ellos son los descendientes de la gente que hubo cuyas fotos son famosas, ¿cierto? De gente que fue llevada, que fueron cazadas o sea, a ver, una oveja equivalía a 5 orejas humanas, ¿ya? O a 5 personas en este caso, ¿ya? Que los colonos que llegaban a la Patagonia para establecer predios ganaderos, buscaban limpiar esa zona de la gente del sector para que no le cazaran su oveja, que era su riqueza, ¿ya? Y también, ¿cierto?, de ciertos europeos, ¿cierto?, franceses o británicos que llevaron, ¿cierto?, algunas personas, lo llevaron como muestras de la última gente, así como de la edad de piedra, ¿cierto? Lo llevaban hacia los museos, y la gente estando en contacto con el aire de ese sector, con los virus de ese sector de región europea, murieron allá, y de hecho algunos de esos huesos de esas personas están allá como expuestos, ¿cierto?, en museos, ¿ya? De lo cual la gente acá en Chile están pidiendo el retorno de esos huesos, ¿ya? Y bueno, esas son cosas que hay que conversar, ¿ya? Que la conversación, quizá la forma más efectiva, pero también la forma más lenta, ¿ya? Porque siempre la gente trata de mantener su posición de vida, tratar de no retranquear ese límite, ¿ya? Y bueno, ahí daba un ejemplo con ustedes antes de grabar, de que con algunos chiquillos ya de la facultad, yo les comentaba de actividades que yo hacía y si les interesaba participar, y uno de ellos se manifestó enojado. Yo ya creo que ya está titulado ese chiquillo ya, pero ingeniería mecánica, que él se manifestó enojado de que le interesaba la lengua, pero sin que le cambiaran sus creencias, porque él era evangélico, ¿ya? Y también le comentaba a ustedes de que eso está muy, eso para los antropólogos o cientistas sociales de hoy día es un tema que es estudiado en sus tesis, ¿ya? De cómo el mapuche está tomando el tema de lo evangélico, ¿ya? Y bueno, lo que tengo entendido sobre eso es que a diferencia de la religión católica, que fue la que difundieron los españoles durante muchos siglos, después la población chilena durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, es que
por ejemplo, el catolicismo le quitaba el hecho de reunirse en la gente, ¿ya? La congregaba, por ejemplo, a la gente en un grupo grande para la misa, ¿ya? Pero no facilitaba los grupos pequeños, ¿ya? No sé, pues de 5, 10 o 20 personas. Algo que sí hace, por ejemplo, la religión, las distintas variantes de la religión evangélica, protestante, ¿ya? Que sí hacen eso, ¿ya? Entonces, mucha gente mapuche en el sur o acá en Santiago han abrazado el tema de lo evangélico porque de alguna forma perpetúa esas reuniones pequeñas, ¿ya? ¿Ya? Algo que le quitaba eso, por ejemplo, el catolicismo, ¿ya? Y también me he encontrado ejemplos, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿ya? Eso también es estudiado en ciencias sociales, ¿ya? Que ellos buscan difundir su versión de fe, ¿ya? En comunidades indígenas, no solamente en Mapuche, sino de toda Latinoamérica, y ellos, para difundir su fe, lo hacen en lengua indígena. Eso fue lo más curioso que he encontrado. De hecho, tengo folletos de gente de testigos de Jehová en Mapuzungún, ¿ya? Y son folletos grandes, ¿ya? Que cuentan, no sé, parábola de Jesús, o cuentan algún hecho del libro de los Hechos de los Apóstoles, o las cartas de Pablo, ¿ya? Y todos esos ejemplos lo van contando en Mapuzungún. Y yo, cuando conversaba con esta persona de testigos de Jehová, ¿por qué hacían eso? Bueno, ellos lo hacen como para poder tener un mayor acercamiento a las personas, ¿ya? Una mejor forma de entrar o de convivencia. Uno puede entenderlo de esa forma. Y esas son, por ejemplo, dinámicas actuales, ¿ya? Que están pasando, por ejemplo, de nuevo, en Santiago con eso. Y puede que también sea anecdótico escuchar esto de cierta forma, pero la mayor parte de la población mapuche del país no se encuentra en Araucanía, se encuentra acá en Santiago, ¿ya? Y la comuna con más población indígena es Maipú, ¿ya? Y está en el imaginario nacional de que la gente mapuche está en el sur, o el conflicto mapuche está en el sur, pero ya el conflicto mapuche también está acá en Santiago, ¿ya? De que la gente busca agruparse, busca entender parte de su pasado, ¿cierto? Por eso surge la asociación indígena bajo el alero de la CONADI. Y por eso se dan estas cosas. Bárbara. Chiris, ¿tú tienes algo más que decir o para cerrar la conversación? No, muy interesante la recapitulación histórica que hizo Cristian. Y pucha, desde mi punto de vista es terrible que nuestra historia esté tan teñida de sangre, escrita con sangre, y con cosas que dan para conversar mucho, y con cosas que tenemos que empezar ya a solucionar. No sé si la palabra es solución, pero sí a discutir y tomar decisiones, ojalá impulsadas por esta nueva constitución. Eso, sí. Eso. Bueno, y agradecerle a Cristian también por haber venido a este espacio de conversación que tenemos. Sí, realmente dan ganas de conversar muchas más cosas. Tengo toda una plana completa escrita de cosas que quedan en el tintero, así que de verdad muchas gracias. Y yo creo que una manera también súper, o sea, de cómo esto se resume mucho en tu tesis se puede considerar fácilmente un gran puntapié para precisamente llevar a cabo, o sea, llevar este tema a la discusión en general, como precisamente lo que tú decías de llevar esto a las conversaciones. Yo creo que un excelente ejemplo y práctica de ello, tu tesis lo concreta de manera súper bien. Precisamente es lo que nos llevó ahora a conversar y en realidad a verle una de las tantas aristas que tiene este tema en general, y cuán presente está hoy y lo va a seguir estando.
Entonces el hecho de que se visualice la manera en que está presente y las distintas maneras en que está presente es un paso enorme. Entonces realmente es un aporte enorme. Así que además de agradecer también por esta entrevista, te felicito nuevamente por tu trabajo, que realmente da mucho para hablar y así que gracias y felicitaciones nuevamente. Ya, Bueno, gracias. muchas gracias, Cristian, por haber aceptado nuestra invitación y muchas gracias por la diversidad de temas que pudimos tocar contigo. Justamente como decía Bárbara, hay no solo en esta entrevista, sino que en nuestras sociedades hay todavía un montón de flancos abiertos por conversar y por resolver. Así que te despedimos, Cristian. Nuevamente felicitaciones y muchas gracias. Ya, gracias a ustedes por la invitación, chiquillos. Gracias. Que tengas un muy buen día. Adiós. Y nosotros, bueno, nos despedimos. La próxima semana estamos con un nuevo programa. Seguimos con el bloque de política territorial. Vamos a tener a Angélica Muñoz, vecina de la zona cero, vecina cercana a la Plaza de la Dignidad, donde, entre otras cosas, vamos a estar hablando de autogestión y de cómo se viven la revolución social chilena en el punto más álgido, al menos en el centro de Santiago. Y bueno, compañeros, Chiris, Bárbara, nuestro primer episodio sin Eduardo, esto es cabalmente histórico. Así que todos tengan una buena tarde. Que estén muy bien, chiquillos. Igual que estén muy bien todos.